Hola chicos, chicas. Bueno, un poco retomar las ideas con las que estábamos trabajando en organización y gestión. Creo que en primer lugar hemos hablado de las características y definición de organización. Posteriormente hablamos de puntualmente la relación que había entre esas características más generales con la particularidad que podrían llegar a tener las organizaciones de salud, observando que había ciertas cosas que eran comunes, ¿no? Dijimos estas tres cuestiones que poseen todas las organizaciones y las organizaciones sociales también, que sería el contexto socioeconómico, el proponerse alcanzar metas y objetivos específicos. Y en tercer lugar, y lo dejamos un poquito pendiente, un poco la idea de hoy es charlar sobre esa dimensión que la hemos dejado entrecomillada, la interacción entre sus miembros, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros analizamos era la relación que había entre ese contexto, que dijimos contexto socioeconómico, donde pusimos varias cuestiones, ¿no? Varios elementos ahí para poder analizar. También hemos marcado determinantes de salud, etcétera, para poder caracterizar ese contexto, las pirámides sociales, la importancia de la distribución poblacional en cuanto al impacto de salud y cómo ese contexto condicionaba, determinaba o podía modificar esos objetivos. De manera tal que ahí había como una interrelación que nosotros llamamos una interrelación dialéctica, ¿no? Como que hay un ida y vuelta, como que se van modificando. Pero estas dos dimensiones nosotros la planteamos como una dimensión objetiva. ¿Qué significa? Objetivo significa concreto. Podríamos decir que en este caso el objetivo es lo dado, es la realidad que se nos presenta, aquello que podemos observar, analizar, mirarlo como si fuera desde afuera, por decirlo de alguna manera, es decir, lo dado, lo concreto, lo que está aconteciendo, nosotros lo planteamos como objetivo. En este caso nosotros hablamos también de un escenario social, ¿no? Ahora, ¿qué nos quedaba pendiente después de analizar esa relación? Este tercer elemento que era común en las organizaciones, que era la interacción entre sus miembros, ¿no es cierto? Entonces vamos a llamar a esta otra dimensión, que también va a tener una relación dialéctica, es decir, que esta interacción entre los miembros, el contexto y las metas va a ser muy dinámica, ¿no es cierto? Y por eso es dialéctica, porque hay, digamos, una respuesta de la acción a ese contexto que vuelve a modificar la realidad. A eso nosotros llamamos relación dialéctica, ¿no? Cuando hay una interacción entre el sujeto, en este caso hablamos de las personas, y el objeto, en este caso estamos hablando de una realidad, y como resultado de esa relación dialéctica hay un nuevo producto, hay un nuevo resultado, hay algo que aparece como novedoso que modificó esa realidad, digamos, fácilmente de ver ahora, ¿no es cierto? Es decir, hay un contexto de coronavirus, hay una serie de acciones, intervenciones, etcétera, desde los subjetivos de los actores, que modifican esa realidad y el resultado es que mejora, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos como diversos resultados, pero es el resultado de esa interacción. Entonces, vuelvo. La interacción entre los miembros nosotros la vamos a analizar como una dimensión subjetiva. ¿Qué significa subjetiva? Que intervienen sujetos. Podríamos plantearlo como actores sociales. Sería una manera también de analizar esa cuestión subjetividad. Y acá habíamos mencionado ya que había tres elementos, uno que tiene que ver con la distribución del poder, otro que tiene que ver con la división del trabajo y otro con el sistema de comunicación. Un poquitito, algunos rasgos nada más que de poder. Lo que significa poder es una relación desigual, quiere decir que hay alguien que subordina al otro. Ahí existe una relación de poder, quiere decir una relación no entre iguales, no entre iguales, sino una relación desigual. Eso es relación de poder. Entonces, ¿cómo se distribuye ese tipo de poder en una relación, en una interacción social que vamos a ver que es complejo? Bueno, la división de tareas, ya sabemos, es distribuir de acuerdo a las capacidades o a la profesión o lo que fuera, distintas actividades dentro de un trabajo.
El sistema de comunicación, nuevamente, para las organizaciones de salud es más complejo porque tiene que ver con una comunicación hacia adentro, tiene que ver con la comunicación hacia los que nosotros llamamos o mal llamamos pacientes, pero son las personas que acuden al servicio de salud. Entonces decimos que esta característica que llamamos de interacción e interdependencia de sus miembros se expresa en la distribución de poder, en la división de trabajo, en el sistema de comunicación, en donde las partes interactúan, los actores interactúan para alcanzar un objetivo en común, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a hablar, y este es el elemento que vamos a incorporar, de organización como sistema. Y en este caso en particular vamos a hablar como sistema abierto. Y ahora vamos a tratar de desarrollar la organización social. Decimos que es un conjunto de partes relacionadas interdependientes, ¿no? Interdependientes significa que hay una relación entre personas, ¿no es cierto? Esa es la interdependencia, que no depende solo de uno, sino que está interviniendo entre otros, digamos, ¿no? Que pensemos en un sistema abierto quiere decir que no está las relaciones, el proceso de trabajo no se da al interior de una industria. Cuando nosotros hablamos de procesos de trabajo, cuando hablamos de la organización de esos procesos, tal como lo hemos señalado, todo el ámbito del proceso de producción podríamos decir se da en una empresa, que es una empresa textil, o el ejemplo que ustedes mismos habían dado de la panadería, qué sé yo, todo ese proceso se da internamente, digamos, con insumos que tienen que ver con insumos más concretos, más objetivos, qué sé yo, harina, etcétera, como ustedes ya lo han señalado. Pero acá, nosotros en el sistema abierto, ¿qué significa? Que yo, digamos, estoy importando elementos que son de afuera, ¿no? Importo esos recursos, ¿no? Cuando hablamos de recursos, hablamos de los recursos que son los recursos que llamamos productivos, que serían los recursos naturales, el capital, la estructura y el equipamiento, digamos, todo eso son recursos, digamos, de productivos, los que se van a utilizar para la producción y que en el caso de las organizaciones sociales, en particular las instituciones de salud, también lo van a emplear, digamos, ¿no? Esto que nosotros llamamos recursos de entrada, bueno, hay recursos que son materiales, capital, dentro del capital estaría la estructura del hospital y el equipamiento, eso es estructura de capital, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el trabajo, pero estamos hablando de ese trabajo externo, lo que produce todos esos recursos que nosotros necesitamos. Y acá aparece un insumo que le da la principal particularidad a las instituciones que a nosotros nos interesa analizar. Y también un poco entre comillas, pero el insumo es el paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de interrelaciones, estamos hablando de relaciones sociales, ¿no? Hablamos de poder, hablamos de una serie de elementos que tienen que ver con esas relaciones sociales, pero estamos hablando de sujetos, estamos hablando de actores. Entonces, esta primera relación, ¿por qué es más compleja? Porque los pacientes, digamos, que acuden para solicitar, digamos, su atención, por decirlo de alguna manera, tienen comportamientos, conductas, creencias, formas de actuar diferentes y complejas, digamos, ¿no? que van desde lo más racional, decir, instrumentar algún medio para hacerse una atención correspondiente, teniendo en cuenta elementos muy racionales, puede pasar, pero también puede haber comportamientos o conductas que tienen que ver con las motivaciones de las personas, o sea, son conductas emotivas y reacciones frente a la percepción que tienen respecto de lo que van a atender, respecto de cuál es su problema, etc. Eso es muy común en la atención en los hospitales, cada cual acude al hospital con una percepción de que aquello que tiene incluso puede ser más grave en su pensar o en su manera, en sus conocimientos o en sus creencias, que lo que probablemente pueda llegar a ser. O lo contrario, pueda no percibir que tiene una situación delicada. Entonces, nosotros en esta, digamos, esta organización, entonces eso es un elemento fundamental, ¿no? Que trabajamos con personas y que esas personas tienen conductas, comportamientos, creencias, hábitos, digamos, proceso de socialización
muy complejos. También la complejidad está dada por esto que hablamos muchas veces, del sexo, de la edad, ¿no? Una cantidad de elementos que tienen que ver con ese insumo con el que vamos a trabajar. En otro ámbito no se da esa diversidad, digamos, de un insumo en particular, digamos, ¿no? Si fuera, qué sé yo, no sé, por decir una pavada, digo, de la producción de pan, digamos, bueno, habrá distintos tipos de harina, pero yo sé qué harina voy a usar, no hay tanta diferencia, puede estar mal o bien, qué sé yo, no sé, pero no hay diferencia en ese insumo. Sin embargo, en este insumo es un insumo absolutamente complejo, digamos, porque su conducta, su percepción y todas estas cosas que yo ya señalé están en relación con cada una de las personas que solicitan la atención. Y después, dentro de esto que nosotros importamos, esto que llamamos input, que son los recursos de entrada, ¿no es cierto? Aquellos que estamos importando, están los recursos organizacionales, ¿no? Aquellos que yo requiero, necesito para desarrollar la actividad y el proceso. Ahí tenemos recursos físicos, recursos financieros, son muy importantes los recursos financieros, ya lo sabrán y ahora lo estamos viendo porque no hay, por ejemplo, algunos recursos no se pueden adquirir porque no está la posibilidad económica de hacerlo, o sea, de dónde provienen, ¿no? Qué es lo que se va a financiar, si la oferta, si la demanda, es decir, ahí hay una cuestión bastante compleja, pero que tiene que ver con los recursos de dinero que maneja esa institución. Algo que son los propios trabajadores, ¿no es cierto? También es parte de ese recurso que se insume con las particularidades que más adelante voy a decir. O sea, el trabajador en una organización de salud también tiene su complejidad por la diversidad de tareas, porque el hospital tiene una cantidad de elementos, de procesos de producción muy diversos. Es decir, nosotros contamos con una cocina, contamos con un lavadero, contamos con un depósito, contamos con mantenimiento, bueno, después todo lo que es área de atención, clínica, bueno, lo que sería la intervención quirúrgica, los distintos niveles de internación, cada uno tiene una particularidad y un proceso y una capacitación de personal para cada área, el área de guardia, con los camilleros, limpieza, es decir, es bien complejo los recursos organizacionales que se requieren para poner en movimiento. Entonces, acá la primera parte, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos recurso de entrada. Creo que en el texto que yo les di aparece como el flujo horizontal, ¿no? Entonces, estos recursos de entrada tienen una cantidad de elementos que ya hacen a la complejidad de esta organización. Muy diverso y muy distinto a lo que podrían ser otras organizaciones, ¿no es cierto? Estos recursos son los que yo voy a necesitar para hacer la transformación, es el proceso de transformación. ¿Qué es lo que tengo que transformar? Bueno, básicamente el paciente, la persona, viene con una situación problemática que yo la tengo que resolver. Esa resolución se va a dar en ese proceso de transformación de las personas, digamos, ¿no? ¿Y qué requieren? ¿Qué requieren? ¿Qué elementos van a requerir para esta transformación? Bueno, en primer lugar, los conocimientos, esto que ustedes van adquiriendo, digamos, como forma de aprendizaje, de un métier, de una profesión, ¿no? Que se va a aplicar, digamos, en ese proceso, ¿no? El conocimiento es un elemento central, digamos, dentro de los elementos que se requieren para esa transformación. En segundo lugar, la tecnología y las herramientas técnicas, digamos, ¿no? Bueno, también en el área de quirófano ustedes podrán ver claramente a qué nos referimos con estas tecnologías, con todo lo instrumental, con todas las técnicas que existen en ese ámbito de trabajo para llevar adelante, digamos, la interacción entre esas tecnologías, herramientas, conocimiento y la técnica, que es la puesta en práctica operativa, ¿no? Entonces, la técnica que se requiere. Y por otro lado, las actividades concretas, digamos, ¿no? Es decir, toda la parte operacional, donde también intervienen una cantidad de trabajadores que confluyen, ¿no? En esas actividades de transformación. Es decir, en el quirófano uno no lo puede pensar solamente como un cirujano, la circular, las enfermeras, los instrumentadores, sino que al mismo tiempo hay una cantidad de actores y de tecnología y de cuestiones que van a participar previamente, digamos, y de espacios de trabajo, como por
por mencionar solo uno, esterilización, que tiene un vínculo bastante importante, pero que son las actividades que se realizan para poder hacer ese proceso de transformación. Entonces tenemos un primer paso que sería lo que importamos, que tiene que ver con esto de los recursos de entrada, que tiene que ver con todos los insumos y recursos que requerimos para hacer el proceso de transformación. La segunda etapa, que sería este proceso concreto, ese proceso de trabajo que llamamos proceso de transformación. ¿Y qué tenemos? Lo que sale, digamos. ¿Qué es lo que va a salir? Bueno, llamamos lo que se exporta, ¿no? Lo que sale es lo que se exporta. Y también se llama corriente de salida, disculpen. Corriente de salida, perdón. Entonces, ¿eso qué son? Los outputs, ¿no? Los outputs sería el resultado que yo obtengo, ¿no? El resultado concreto. En una intervención quirúrgica, el resultado final puede ser que haya salido bien la operación y hay que ver otra cuestión. Digamos, la operación pudo haber sido correcta, pudo haber salido bien, pero está el resultado que produce en la persona que fue intervenida. A eso nosotros lo llamamos outcome. O sea, el outcome es el resultado, la calidad, digamos. Si lo que yo obtuve después de haber hecho esa intervención es lo óptimo, es lo mejor, digamos, ¿no? O lo que se puede considerar óptimo de acuerdo a las condiciones en las que estamos trabajando, ¿no? Sí, y en eso van a influir cuestiones tecnológicas y técnicas también, digamos, al mismo tiempo que cuestiones de profesional. Entonces, ese sería como el proceso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar con ese proceso porque es importante para después saber un poco cómo se organiza, digamos. Nosotros por ahora estamos dando el dato objetivo, por decirlo nuevamente, de la organización, digamos, ¿no? Con esa interacción entre una dimensión objetiva y subjetiva, pero en el contexto de cómo está dado, digamos. Todavía no entramos en lo que a nosotros por ahí nos interesa más, que cómo se gestiona eso, cómo se dirige ese proceso. Simplemente decimos hay un proceso, una entrada, un proceso de transformación, una salida que sería el resultado. Muy bien. Ahora, ¿qué cuestiones tienen las instituciones de salud como particularidad? Por un lado, una institución de salud tiene innovaciones continuas, permanentes, producto de la investigación, producto del desarrollo tecnológico, producto de las nuevas situaciones de salud que debe enfrentar la sociedad. Entonces eso es una innovación continua. Esto es una particularidad. Esto tiene una innovación continua. Hay procesos de producción que más o menos están definidos, pueden cambiar algunas cuestiones, pero lo que se produce es lo mismo. Acá lo que se produce es siempre distinto, digamos, ¿no? Hay situaciones, patologías que terminan siendo resueltas definitivamente, hay cantidad de cuestiones que se van modificando en relación a la calidad, por ejemplo, de las prótesis, no sé, por citar solo un caso, digamos, había en traumato muchas infecciones intrahospitalarias antiguamente y tenía que ver también por procesos de internación de largo plazo y eso producía también o influía para que esto se produjera. Hoy, mejorando la calidad de las prótesis, mejorando las técnicas de operación, eso ya no ocurre tanto. Entonces se evita una situación que tiene que ver con distintos procesos de innovación. El otro elemento es el aprendizaje de valores. Yo creo que esto es un elemento central para trabajar en un ámbito de salud. Y de valores, obviamente que hay una serie de valores. Pues el conocimiento en sí mismo es un valor. La calidad de atención al paciente, la humanización, es un valor, pero también hay valores que tienen que ver con el reconocimiento de derechos propios y ajenos y derechos del trabajador, condiciones de garantizar condiciones de trabajo, tienen que ver con valores que muchas veces están presentes en algún sector de los trabajadores de la salud, y no en todos, pero que son valores que se producen ahí. Hay valores que se construyen desde lo institucional, digamos, que tienen que ver con los valores institucionales que interesa que se exterioricen. Bueno, identificación con la institución puede ser uno de esos valores, etc. ¿Y qué se requiere? Bueno, algo también en particular que es la comunicación a los usuarios, y esto tiene que ver con, digamos, qué es lo que
a lo que nos abocamos, qué es lo que queremos transmitir, cómo quisiéramos o qué cosas se brindan en la atención, etcétera. Por último, hay una serie de características muy particulares y cada una de estas características tiene como un propio desarrollo, una propia reflexión, una propia discusión. También vamos a trabajar con esto. Una de las características interesantes es que en el ámbito de las decisiones, las que tienen que ver o tienen un carácter de gravedad y urgencia, se toman sin la intervención jerárquica, ¿no? En otro ámbito de producción esto no sería, digamos, tan así. Cuando hay que tomar decisiones graves, en general la toma el jefe, digamos. Sin embargo, acá, digamos, podríamos pensar en muchos ejemplos, pero que tienen que ver con la inmediatez de lo que se nos presenta, requieren una resolución, digamos, en términos de tiempo, que no daría lugar a dar una intervención de tipo burocrática, ¿no? De elevarse ese ego para que fulano decida, bla, 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 ¿no es cierto? En general es así, digamos, en general es así. Podría haber situaciones, podríamos pensar situaciones en las que se puede, digamos, pedir algún tipo de resolución jerárquica, pero ese proceso burocrático, a lo mejor en estas situaciones que nosotros consideramos graves y urgentes, siempre tienen un tiempo que probablemente no lo tiene la urgencia. Digo, por algo es una urgencia, se requiere una solución, digamos, más o menos rápida. Otra característica es la producción continua y personalizada. Acá nunca se para, digamos. El proceso de producción, no sé, por algo se trabajan 24 horas de guardia, ¿no? Una serie de servicios que están permanentemente con su proceso de trabajo permanente y que trasladan, digamos, al otro, digamos, la responsabilidad de aquello que ya se hizo, digamos, ¿no? El pase de cama o el pase de información o los partes, digamos, que hacen que ese proceso no haya terminado así finalmente, porque después viene otro, etcétera, etcétera, es decir, un proceso, digamos, continuo. Bueno, personalizado, obviamente, digamos, en general la atención se refiere al paciente individual. Eso pensando en una institución particular, una institución que podríamos decir, o clínica, o hospital, o cualquier institución que atiende a pacientes. Ahí habría que revisar un poco esa característica pensando que hay algún tipo de enfermedad que digamos que no es personalizada, sino que sea en el ámbito de la comunidad, que tienen que ver con algunas patologías de sectores vulnerables, como podría ser la tuberculosis, por ejemplo, donde se atiende al colectivo familia, por decirlo de alguna manera, o se puede atender a la comunidad, digamos. Desde otra perspectiva, esta característica podría discutirse. Bueno, las decisiones fundamentales son clínicas. Bueno, tienen que ver un poco también con la medicalización o con la visión más biologicista respecto de cómo atendemos el problema de salud. Pero como estamos hablando de organizaciones hospitalarias, lo vamos a dejar un poquito como una característica importante, donde las decisiones tienen que ver con efectivamente con un proceso de salud o enfermedad desde esa perspectiva más biologicista, y por lo tanto las decisiones fundamentales van a ser clínicas, ¿no? Esta sí es importante. El principal recurso es su gente y de más alta calificación. Creo que eso hoy se valora más hoy pasó a ser un valor, digamos, ¿no? Es decir, antes no estaba tan considerado, pero hoy, digamos, con esta situación que estamos atravesando, el trabajador de la salud adquirió digamos, una importancia, digamos, en este sentido, como el recurso fundamental, más allá de todos los elementos que estén ahí necesarios. Si no hay médicos, si no hay enfermeras, si no hay instrumentadores, ¿no? Y si además esas personas no están lo suficientemente calificadas para actuar correctamente, en la institución sus objetivos, sus metas van a ser inviables. Bueno, también aparece como el insumo principal el servicio que se recibe, ¿no? Si los pacientes, cómo son atendidos, eso también es importante.
Una característica que tiene cierta curiosidad, pero que es cierto, digamos, en general si uno lo está pensando en términos de producción y producto, como el resultado es un producto, en cualquier otro ámbito, digamos, el que consume algo es porque le gusta, digamos, si en términos nuevamente un poco mercantilistas, pero bueno, pensémoslo así porque resulta un poco más didáctico, más sencillo de entender. Pero yo compro, adquiero o consumo lo que a mí me gusta, no voy a comprar algo que me dé disgusto. Bueno, acá se da la particularidad que el que consume no lo hace con gusto, digamos. No le queda otra alternativa, digamos, ¿no? Por otra parte, el que va a consumir tampoco tiene demasiado claro qué es lo que va a recibir, digamos, porque no tiene esa formación. Obviamente habrá quien la tenga y quien se instruya o quien busque, pero en general no tiene claro, digamos, qué es lo que está consumiendo. Digamos, me recetaron este medicamento y bueno, yo lo tengo que comprar, digamos, no es que tenga claro, ¿no? O me atendieron de tal o cual manera y pienso que es lo correcto, digamos, y acá también hay un punto de discusión respecto de los derechos del paciente, ¿no? Ese desconocimiento a veces da lugar a que se vulneren, ¿no? algunos derechos, ¿no? Bueno, la producción exige altos niveles de participación del trabajador, sin lugar a duda. Digamos, es muy similar a lo que había señalado con respecto a este insumo valorado. Eh, la producción es dependiente de la provisión de insumos. También es un elemento central, porque si nosotros no tenemos insumos, no podemos producir, digamos, y esto pensado en general, digamos, insumo en general, ¿no? Desde el lugar que se quiera pensar, ¿no? Por último, bueno, no por último, hay algunos otros elementos, destaco estos en todo caso. El servicio se presta en su totalidad, es decir, un paciente concurre con un problema y se supone que el resultado tiene que ser la resolución de ese problema o el seguimiento de ese paciente hasta que se obtenga el resultado, el mejor resultado, digamos, que haya una producción y no algo que quede a mitad de camino, ¿no? Bueno, esto hay que pensarlo bien, porque por ahí se le ocurren ejemplos de, bueno, sí, que va y se muere en el campo. Bueno, sí, está esa posibilidad, pero termina siendo como un resultado final, no esperado en todo caso, ¿no? Eh, bueno, digamos que otro elemento, y también lo pongo en consideración, que la producción hospitalaria debe ser personalizada y humanizada. No discuto lo de humanizado, digamos, ¿no? Como característica me parece que es una característica central. Sí pongo en discusión lo de la personalizada. En muchos casos, necesariamente, y muy necesariamente, y en otros casos quizás tenga que ser, digamos, una atención que involucre a personas cercanas en términos de acompañamiento, digamos. Esto se ha discutido en el último tiempo, pero por ejemplo, si uno pondríamos, por ejemplo, el tema del maltrato obstétrico, la necesidad de la participación del entorno, digamos, no tan personalizado, porque a veces también da lugar en ese caso a algún tipo de maltrato. Así que bueno, esto de personalizado habría que ver desde qué lugar se lo plantea como una característica, pero en principio y visto con otra perspectiva también lo consideraría así un poco discutible. Bueno, ya entramos, por lo tanto, digamos, en esta nueva charla, en las características más de la organización de salud. Este es el paso que nos interesaba dar. Bueno, espero que nos podamos ver prontamente, y que, bueno, vamos a ejercitar algo y vamos a ver cómo hacemos este seguimiento. Un abrazo para todos.